Desde muy pequeña tuve una inspiración para ser profesora y fue mi abuela. Ella era una campesina que vivía en el municipio de Jardín y era profesora de una pequeña escuela en una vereda de ese municipio. Siempre fui muy curiosa y me gustaba muchísimo estudiar. Mi hermana en esa época mayor también me acompañaba y me inspiraba siempre a ser la mejor. Mi motivación han sido principalmente dos profesoras que me inspiraron desde mi pregrado. Una de ellas fue Silvia Luz Jiménez, quien nos enseñaba el curso de plantas medicinales colombianas y además nos transmitía los conocimientos con mucha alegría y con mucha pasión. Otra de ellas fue la profesora Piedad Restrepo. Ella impartía el curso de farmacología y a mí me inspiraba muchísimo respeto por los vastos conocimientos que tenía en el tema. Desde ese entonces yo también quise ser profesora y para ello, después de terminar mi pregrado en química farmacéutica, realicé unos estudios de doctorado en la Universidad de La Laguna en España. Allí también tuve la fortuna de estudiar unas plantas medicinales usadas en las Islas Canarias y con todos esos conocimientos me vine a trabajar acá a la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Dora María Benjumea Gutiérrez y soy profesora de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia. Desarrollo la línea de trabajo de farmacología en plantas medicinales de Colombia. Desde la aprobación del uso medicinal del cannabis en diferentes partes del mundo, se desarrolló extensamente la investigación acerca de sus efectos, de sus propiedades farmacológicas, de sus compuestos con potencial terapéutico. Si se compara el número de artículos publicados en la base de datos PubMed desde 1991, cuando la Organización Mundial de la Salud aceptó el dronabinol como primer medicamento a base de cannabis, el aumento en el número de artículos publicados anualmente pasó de 69 a 3.377 en 2021. Con estos antecedentes y teniendo en cuenta la rica biodiversidad de nuestro país, con un grupo interdisciplinario de trabajo conformado por investigadores de la Universidad Nacional y de la Universidad de Antioquia, nos encontramos investigando un extracto de cannabis rico en cannabidiol encapsulado en 3 diferentes micelas poliméricas como posible tratamiento para el dolor crónico. Así que los temas que voy a desarrollar en esta clase son los siguientes: ¿por qué escogimos el cannabis? ¿Por qué estudiar el dolor crónico? ¿Y para qué se realiza el proceso de encapsulación? Son varias las razones para estudiar el cannabis. Una de ellas es el conocimiento histórico que se ha adquirido en diferentes partes del mundo a través de la medicina tradicional para el tratamiento de diversas dolencias. Otra razón es la capacidad que tiene el cannabis de modular algunas funciones de nuestro organismo a través del sistema endocannabinoide y por tanto algunas enfermedades. Y finalmente, la investigación sobre el uso de cannabinoides para el tratamiento de enfermedades ha dado lugar a medicamentos aprobados por las autoridades sanitarias de diferentes países para tratar, por ejemplo, las convulsiones, las náuseas y los vómitos causados por la quimioterapia contra el cáncer y para la disminución del apetito, pérdida de peso en personas con VIH/SIDA y para el dolor en pacientes con esclerosis múltiple. Comenzando por el primer punto, el cannabis ha sido usado en la medicina tradicional desde hace miles de años. Es una planta originaria de Asia Central y su uso médico se encuentra registrado en la primera farmacopea china escrita hace más de 5.000 años, donde formaba parte de tratamientos para la fatiga, el dolor, el reumatismo, la inflamación, entre otros. Por las migraciones, su uso se extendió a Europa Occidental y a la India, tanto por su uso como fibra como
por las propiedades religiosas y terapéuticas del cannabis. América no se quedó atrás y se conoce que algunas comunidades indígenas usaban las hojas contra las lombrices, el aceite de las semillas para tratar las quemaduras por el sol y en masajes para los dolores musculares. Con esta expansión de su uso, a principios del siglo XX, los productos medicinales a base de cannabis se registraron en muchas farmacopeas. Incluso grandes empresas farmacéuticas comercializaron el cannabis como analgésico, antiinflamatorio y antiespástico. Una serie de obstáculos restringieron el uso medicinal del cannabis. La principal causa fue la presentación de algunos efectos tóxicos en las personas, y esto ocurrió debido a la variabilidad en la concentración de los compuestos que presenta la planta entre sus diferentes tipos. A esto se llama actualmente quimiotipos y no solo están influenciados por el genotipo, es decir, si es índica o sativa, sino también por las condiciones ambientales en las que crece la planta. En la actualidad hay 5 quimiotipos bien definidos y reproducibles. En aquella época, estos efectos tóxicos se presentaron con la variedad que tenía alta concentración de cannabidiol, y esto llevó a que se establecieran impuestos sobre la marihuana, a que se eliminara de la farmacopea estadounidense y a que en 1961 la Convención Única de Naciones sobre Estupefacientes categorizara el cannabis bajo el régimen de control más estricto. Todas estas acciones retrasaron la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos derivados del cannabis. Varios hechos importantes cambiaron de nuevo la historia del cannabis. En 1964 se descubrió uno de los principales compuestos de la planta, que se denominó tetrahidrocannabinol. En la actualidad se han aislado más de 100 fitocannabinoides, de los cuales el tetrahidrocannabinol y el cannabidiol son los más estudiados hasta el momento, tanto por sus propiedades psicoactivas como por las terapéuticas. El descubrimiento del tetrahidrocannabinol fue de gran importancia porque llevó a pensar a los investigadores que en nuestro organismo había estructuras donde los fitocannabinoides podían encajar para producir sus efectos. Después de varios años de investigación, en 1988 se descubrió el receptor cannabinoide CB1 en nuestro organismo, que fue el inicio de lo que hoy se conoce como el sistema endocannabinoide, capaz de controlar funciones vitales para los humanos a nivel del cerebro, los pulmones, el tracto gastrointestinal y el sistema inmunológico. Actualmente se conoce que el sistema endocannabinoide está compuesto por un conjunto de sustancias, entre ellas 2 receptores acoplados a proteínas G denominados CB1 y CB2, que, como su nombre lo indica, reciben a los endocannabinoides que produce nuestro cuerpo, llamados anandamida y 2-araquinodiolglicerol. Este sistema también incluye las enzimas responsables de la síntesis y degradación de dichos endocannabinoides, que al poderse regular también son dianas terapéuticas para posibles medicamentos. Por esta razón, los fitocannabinoides también van a ejercer acciones sobre este sistema, modulando algunas de las funciones como el apetito, la sensación de dolor, el vómito, entre otras, abriendo la posibilidad de tener nuevos tratamientos farmacológicos con medicamentos basados en cannabis. Aparte del uso medicinal, el cannabis está siendo utilizado con fines industriales. El cáñamo industrial es un término que se utiliza comúnmente para denominar a las plantas de cannabis que se cultivan con el fin de obtener fibra. Estos cultivos por ley deben contener menos del 1% de tetrahidrocannabinol. La principal aplicación de la fibra del cáñamo es la fabricación del papel, ya que es ampliamente valorado por su resistencia química y mecánica. También se producen lanas para la fabricación de aislamientos térmicos y acústicos y para la construcción de edificios y viviendas. Otras industrias crecientes son los alimentos, elementos para el cuidado personal, textiles y materiales de la construcción. Son muchas las razones para estudiar el dolor crónico. Primero, porque el dolor es una de las principales causas de consulta médica en el mundo, tiene una alta prevalencia y un gran impacto individual, familiar, laboral y social y económico, tanto que desde 1982 la Organización Mundial de la Salud lo ha considerado como un problema de salud pública. Por otro lado, más de la mitad de los pacientes tratados para un dolor crónico referencian tener poco o ningún control sobre el mismo.
En muchas ocasiones los medicamentos para el dolor no alcanzan la efectividad esperada o presentan efectos adversos molestos o incluso graves como la tolerancia y la dependencia que llevan a las personas a una falta de adherencia al tratamiento, teniendo como consecuencia que las intervenciones actuales para el manejo del dolor crónico sean insuficientes y no proporcionen un alivio adecuado. Esa ineficiencia de las estrategias terapéuticas actuales es al menos en parte debido a una comprensión incompleta de los mecanismos implicados en las condiciones de dolor crónico. También se deben enfrentar dificultades burocráticas para la prescripción de ciertos medicamentos. Además, los administradores en salud responsables de proveer un apoyo mínimo a los profesionales de la salud en medios diagnósticos, terapéuticos y formativos tienen escasa sensibilidad ante los pacientes afectados por el dolor. Por otro lado, para lograr buenos resultados con la farmacoterapia se deben tener en cuenta muchos aspectos relacionados con la enfermedad, como por ejemplo los diferentes tipos de dolor, las causas que lo produjeron, las consecuencias psicológicas del sueño, las sexuales, la ansiedad y la depresión. Los aspectos familiares, por ejemplo, muchos pacientes van a necesitar un cuidador. Y los aspectos sociales, ya que puede generar grandes incapacidades laborales. En resumen, el dolor es una vivencia personal, influenciada por diferentes factores y que puede tener consecuencias en la funcionalidad, en el bienestar social y psicológico de las personas. Por esta razón, todas las acciones que se hagan para buscar nuevos tratamientos de dolor son muy necesarias. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. El dolor se clasifica en agudo y crónico. El dolor agudo es el que es predominantemente un síntoma o una manifestación de un daño tisular, mientras que el dolor crónico presenta una duración mayor a 3 meses y se considera como una enfermedad en sí misma. En 2019, la Organización Mundial de la Salud reclasificó el dolor crónico en 7 tipos diferentes con el fin de visibilizar mejor esta enfermedad en cuanto a las estadísticas se refiere. Estos tipos son el dolor crónico primario, el dolor oncológico, el dolor postquirúrgico o postraumático, el dolor crónico neuropático, el dolor orofacial y cefalea, el dolor visceral y el dolor musculoesquelético. El dolor crónico primario es caracterizado por una alteración funcional o un estrés emocional que no se explica por otra condición de dolor crónico. Es decir, es causado por factores psicológicos, emocionales o conductuales. El dolor oncológico es derivado de una expansión de un tumor local o distal, por ejemplo las metástasis óseas. Este tipo de dolor también incluye el producido por la quimio o la radioterapia y dependiendo del tipo de cáncer se puede clasificar en visceral o musculoesquelético. El dolor postraumático es aquel que ocurre después de una cirugía o de un accidente y que persiste más allá del proceso de curación. Un ejemplo es cuando se sufren quemaduras y el dolor puede permanecer así se hayan curado las heridas. El dolor neuropático es uno de los más complejos ya que presenta una mayor magnitud y discapacidad. Es causado por una lesión en el sistema nervioso somatosensorial que incluye piel, sistema musculoesquelético y visceral. El dolor neuropático puede ser de 2 tipos, periférico y central. El periférico es el que abarca partes distales del cuerpo, como ocurre en las personas que sufren herpes o diabetes. El herpes es una infección de tipo viral que se manifiesta por la presentación de ampollas en la cara, en el cuello, en la espalda, en el estómago o en los brazos, pero aunque la enfermedad viral sea controlada, el dolor puede permanecer incluso hasta por 6 meses y a esto se denomina neuralgia posherpética. En los pacientes que sufren diabetes y la tienen mal controlada, se suele presentar neuropatía diabética, ya que los niveles altos de glucosa en sangre pueden aumentar o pueden dañar algunos de los nervios, principalmente en las piernas, y producir un dolor y un entumecimiento.
El dolor neuropático de tipo central ocurre cuando hay un compromiso del sistema nervioso central. Después de un daño agudo, el sistema nervioso responde inapropiadamente al daño a través de múltiples mecanismos estructurales y de modulación. Algunas enfermedades asociadas a este tipo de dolor son, por ejemplo, la esclerosis múltiple, la lesión medular o algunas infecciones que ocurren a nivel del cerebro y la médula. Y también se presentan en la enfermedad de Parkinson. El quinto tipo de dolor es el orofacial o cefalea. El dolor orofacial es el que se presenta a nivel de la mandíbula o la boca y tiene una duración de más de 4 horas diarias por más de 15 días durante 3 meses. Es uno de los dolores más difíciles de tratar y en muchas ocasiones es de difícil manejo, ya que puede involucrar aspectos estéticos, el habla, la alimentación, entre otros. En cuanto a las cefaleas, la más común es la migraña y hay algunas investigaciones que han demostrado que el cannabis ayuda a aliviar algunos de esos síntomas, como las náuseas, los vómitos y la ansiedad que produce la migraña. El dolor de tipo visceral es un síntoma común de las enfermedades que ocurren a nivel de órganos internos de nuestro cuerpo, ubicados principalmente en cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis, y que por inervación sensorial se pueden percibir tanto en la piel como en el tejido subcutáneo. Entre ellos se encuentra el síndrome de intestino irritable, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. En Colombia se conoce que el 50% de las visitas al médico son causadas por el dolor visceral, principalmente en niños, derivados de pronto de obesidad o de nutrición. Y el último tipo de dolor es el de músculo esquelético, también se denomina osteomuscular y está definido como aquel que surge en huesos, músculos, tendones o tejidos blandos. Se divide en primario y secundario. El primario identifica condiciones como la fibromialgia y el dolor lumbar. Este último es muy común en pilotos de avión. En un estudio realizado por un equipo de fisioterapia de la Universidad Nacional de Colombia, se encontró una prevalencia del dolor del 59% en las personas que trabajan en la aviación militar. Mientras que el secundario es un síntoma que ocurre cuando hay una estimulación persistente en las estructuras musculoesqueléticas. Puede ser causado por enfermedades autoinmunes y autoinflamatorias, como ocurre con la artritis reumatoide, o por cambios estructurales como la osteoartritis, la espondilitis, entre otros. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que 1/5 de la población mundial sufre de dolor crónico y esto representa el 20% de las visitas al médico, generando un alto gasto en el sistema sanitario. Particularmente en Colombia, se cuenta con pocos estudios epidemiológicos. Aún así, en una encuesta realizada en el año 2014 por la Asociación Colombiana para el Estudio del Dolor en 11 ciudades del país, se demostró que el 70% de las personas encuestadas habría sufrido algún tipo de dolor durante los últimos 6 meses, entre agudo y crónico, siendo casi la mitad correspondiente al dolor crónico. Los tipos de dolor más prevalentes fueron el musculoesquelético, el craneofacial y el visceral, presentando una intensidad de dolor entre severa a moderada. Estos resultados coinciden con otro estudio realizado en Colombia durante los años 2017 y 2019, donde se encontró que los dolores con mayor prevalencia eran los mismos mencionados anteriormente, sumado al dolor oncológico. La población colombiana que ha sentido dolor ha recibido tratamientos de tipo farmacológico, casi el 94.5% de las personas, seguido por remedios caseros, casi la mitad de las personas, fisioterapia, medicina alternativa y cirugía en menor medida. Estos datos de Colombia no difieren de los mundiales, ya que la mayoría de las personas que sufren de dolor consumen algún fármaco, generando altos costos para el sistema de salud. Haciendo una comparación con otras enfermedades, el costo de los tratamientos farmacológicos utilizados para el dolor sobrepasa la sumatoria de los costos asociados a los tratamientos para el cáncer, las enfermedades coronarias y la diabetes. Inicialmente
Hay que aclarar que la analgesia y el control del sufrimiento son un derecho básico del paciente que finalmente busca mejorar la capacidad de realizar las actividades cotidianas y un rápido retorno laboral. Es decir, el dolor no se puede subestimar. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud recomienda un enfoque bidireccional para el tratamiento del dolor. Para el agudo recomienda iniciar con un analgésico fuerte para disminuir la intensidad del dolor rápidamente y luego se suaviza utilizando analgésicos menos potentes. Mientras que para el dolor de tipo crónico se emplea un enfoque gradual de abajo hacia arriba, es decir, se inicia con un fármaco menos potente hasta encontrar un alivio del dolor con un fármaco más potente. Además, cuando se resuelve el dolor crónico, se debe realizar una desescalada, es decir, un retiro lento y gradual del medicamento, ya que muchos de ellos pueden generar graves efectos adversos por una rápida retirada. Por otro lado, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor sugirió adoptar un enfoque terapéutico centrado tanto en el tipo de dolor como en el mecanismo de acción de los medicamentos utilizados para tratarlo. Por ejemplo, para el caso del dolor de tipo inflamatorio, es más adecuado el uso de fármacos antiinflamatorios. Para el dolor poco inflamatorio se debe recibir tratamientos con analgésicos opioides y no opioides. Y finalmente, en el dolor neuropático, que vimos anteriormente que es uno de los más complejos, se pueden requerir fármacos que pertenecen, por ejemplo, al grupo de los fármacos antidepresivos o al grupo de los fármacos anticonvulsivos. Para este tipo de dolor también se utilizan fármacos específicos en ciertas condiciones reumatológicas, como es el caso de los anticuerpos monoclonales, que no solo ayudan a disminuir el proceso inflamatorio, sino que también previenen el daño articular y de hueso y cartílagos. En 2018, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de la Protección Social, se evidenció que la combinación de acetaminofén con opioides fueron los medicamentos más formulados. En otro estudio realizado en Colombia a 3.063 pacientes con diagnóstico de dolor agudo y crónico de tipo visceral, osteomuscular y traumatismos, los fármacos más prescritos fueron el tramadol, la morfina y el fentanilo. A su vez, estos medicamentos presentaron el mayor porcentaje de reacciones adversas en los pacientes. Algunas de las razones por las cuales no se logra un control adecuado del dolor pueden ser por realizar una valoración deficiente de los síntomas, por el uso de dosis subóptimas, por un rechazo del paciente al uso de analgésicos, ocasionado tal vez por una sensación de debilidad o de vulnerabilidad, por el temor de los médicos a prescribir opioides, no solo por los problemas de adicción, sino también por la posible depresión respiratoria y la sedación que pueden producir. Además, muchos pacientes temen al tratamiento del dolor debido a efectos colaterales o a las inquietudes relativas a la adicción a los fármacos. Por último, y no menos importante, es la tolerancia. En cuanto a la adicción, siempre es oportuno recordar lo que ocurrió en los Estados Unidos y que se denominó la crisis de los opioides. En el año 2010 se vendieron suficientes analgésicos opioides como para medicar a cada adulto de los Estados Unidos, lo que correspondió a un incremento en el 300% del índice de ventas por 11 años. Lamentablemente, este aumento fue concomitante al incremento de muertes causadas por abuso de opioides y otras drogas. Según el Instituto Nacional para el Abuso de Drogas de Estados Unidos, todos los días mueren alrededor de 130 personas como consecuencia de sobredosis por opioides. Solo en 2017 se registraron 70.200 muertes. Aunque Colombia no ha tenido la magnitud presentada en los Estados Unidos, en los últimos años se ha mostrado un aumento en el número de dosis prescritas. En un artículo publicado en el año 2021 sobre los problemas y las reacciones adversas de los opioides,
Los autores encontraron que en un periodo del 2011 a 2013, el número de dosis prescritas diarias por millón de habitantes había alcanzado más de 1.5 veces el promedio mundial. Por otro lado, en un reporte emitido por parte de Minjusticia en 2019, mostró que el promedio anual de intoxicaciones por opioides entre los años 2016 y 2019 fue de 341, aunque el registro de muertes solo fue de 2. Además de la dependencia, otro resultado negativo asociado al uso de los opioides es la tolerancia, que se define como un estado adaptativo en el cual la exposición continua al medicamento induce cambios que resultan en la disminución de uno o más efectos del fármaco en el tiempo y se manifiesta por la necesidad de incrementar las dosis para alcanzar el mismo nivel de alivio del dolor observado inicialmente, asumido que no hay una progresión de la enfermedad de base. Además, otros grupos de fármacos utilizados para el tratamiento del dolor presentan efectos adversos molestos, dependiendo del grupo farmacológico, como por ejemplo ocurre con los fármacos que pertenecen al grupo de los antidepresivos tricíclicos. Estos presentan efectos adversos a nivel cardiovascular, razón por la cual los pacientes que sufren hipertensión u otro problema cardiovascular no van a poder usar este medicamento o van a tener que tener alguna precaución. Por su parte, los fármacos anticonvulsivantes presentan efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, como mareos o ataxia, entre muchos otros. Así que el alivio del dolor es un objetivo terapéutico que debe ser abordado por varias especialidades, incluyendo la medicina, la enfermería, el trabajo social, la farmacia, entre otros. Y por lo tanto, la búsqueda de nuevas sustancias para el tratamiento del dolor sigue estando justificada en todas estas razones mencionadas anteriormente. Otro tema que vamos a abordar son las nanoformulaciones, ya que, como les comenté anteriormente, nuestro proyecto tiene como objetivo evaluar el efecto analgésico de un extracto de cannabis encapsulado en algunas micelas poliméricas. Estos sistemas o vehículos más estudiados hasta el momento para atrapar cannabinoides son los siguientes. Las nanoemulsiones son emulsiones con gotas cuyo tamaño entra en la escala nanométrica, en la que tanto las gotas de aceite como las de agua están finamente dispersas en una fase opuesta, con la ayuda de un surfactante adecuado. Dentro de las gotas de aceite se acumula el fármaco debido a la afinidad con el aceite. A veces suele presentarse lo contrario y se tienen gotas de agua dentro de las de aceite. Continuando con los liposomas, estos son conformados por lípidos que son compatibles con nuestro cuerpo y se establecen en forma de anillos para incluir allí el cannabinoide y poderse proteger de los fluidos gastrointestinales que hay en nuestro cuerpo. Esta es una de las formulaciones más estudiadas para los cannabinoides. Sin embargo, ha mostrado poca capacidad de encapsulación. Otro tipo de formulación son las micelas. Estas están compuestas por una cubierta externa que tiene afinidad por el agua y un centro que la repele. Este tipo de sistemas suelen encapsular una mayor cantidad de fármacos que los liposomas y son de alto interés por su estabilidad. Por su parte, las nanopartículas poliméricas son sistemas que están compuestos por cadenas que tienen un gran número de unidades repetidas o idénticas. Su organización les permite envolverse y tomar una forma esférica atrapando los fármacos. Específicamente, el trabajo de investigación que estamos desarrollando tiene como objetivo comparar el efecto analgésico de un extracto rico en cannabidiol por sí solo versus el mismo extracto encapsulado en una formulación que podría mejorar o aumentar su efecto farmacológico. Estamos estudiando el cannabidiol porque, como vimos anteriormente, es uno de los compuestos más estudiados de la planta de cannabis y porque ha demostrado tener varias propiedades farmacológicas, entre ellas la actividad analgésica. El principal problema por resolver
es el bajo efecto analgésico que presenta el cannabidiol, especialmente cuando se administra por la vía oral, que es una vía fisiológica y más fácil de consumir que, por ejemplo, la vía parenteral o la inhalada. Antes de abordar a qué se debe su bajo efecto analgésico, es importante recordar algunos conceptos. Cualquier sustancia externa que ingresa a nuestro organismo y cumpla su función, finalmente debe ser eliminada. Para ello, nuestro organismo realiza procesos de metabolismo y excreción, tanto a nivel hepático como a nivel renal. El hígado está provisto de un poderoso sistema enzimático denominado citocromo P450, que es capaz de llevar a cabo reacciones químicas de reducción, oxidación e hidrólisis, así como reacciones de acetilación y conjugación, que finalmente permiten que la sustancia sea hidrosoluble y se pueda eliminar por vía renal. Por esta razón, muchos fármacos que son liposolubles, como es el caso del cannabidiol, requieren realizar muchos de estos procesos, lo cual trae como consecuencia que el cannabidiol que se absorbe, es decir, el que llega a la sangre para poderse distribuir y ejercer el efecto terapéutico en los órganos implicados, sea muy bajo. Esa cantidad de fármaco que llega a la sangre, además de la velocidad a la cual lo hace, se conoce con el término de biodisponibilidad. La biodisponibilidad de un fármaco se puede mejorar en gran medida por su forma farmacéutica, que a su vez depende del diseño y la fabricación, y también de la vía de administración. Por ejemplo, una vía de administración intravenosa va a permitir que el 100% del principio activo llegue a la sangre y esté disponible para ejercer su efecto farmacológico. Mientras que por una vía de administración oral, que es una vía muy fisiológica, la cantidad de fármaco que llega a la sangre se ve disminuida por los procesos de metabolismo y excreción. Esto tiene una gran importancia clínica, ya que a mayor biodisponibilidad se presenta un mayor efecto terapéutico. Como vimos anteriormente, la implementación de vehículos nanoestructurados ha surgido como una opción para superar las limitaciones de fármacos lipofílicos, poco solubles en medios acuosos y susceptibles a la oxidación y fácilmente degradable por los procesos del metabolismo del primer paso. Igualmente, estas formulaciones van a permitir que los fármacos permanezcan por mayor tiempo en el organismo, permitiendo una liberación controlada del mismo. Por esta razón, con un equipo interdisciplinario de investigación, nos dimos a la tarea de estudiar 3 formulaciones diferentes para encapsular o incluir allí el extracto de cannabis rico en cannabidiol, con el fin de comprobar si mejoraba el efecto analgésico, prolongándolo por mayor tiempo en el organismo. Por un lado, en el grupo interdisciplinario de estudios moleculares se preparó un extracto de cannabis con alto contenido en cannabidiol. Este proceso fue de gran importancia porque es esencial conocer la cantidad exacta de sustancia que contienen los extractos con el fin de obtener efectos confiables y reproducibles. Por otro lado, en el grupo de biomoléculas de la Universidad Nacional de Colombia se realizó la síntesis de los polímeros y la encapsulación de los extractos de cannabis en las formulaciones nanoestructuradas. Este proceso también es de suma importancia porque va a permitir que los extractos ricos en cannabidiol se protejan de los procesos metabólicos que ocurren en nuestro organismo y permanezcan por un mayor tiempo en la circulación sanguínea, ejerciendo su efecto analgésico. Finalmente, en nuestra línea de alternativas terapéuticas y alimentarias, realizamos los ensayos preclínicos de analgesia, donde pudimos comparar el efecto analgésico de los extractos de cannabidiol sin encapsular versus los extractos encapsulados en 3 modelos preclínicos de dolor, uno de tipo químico, otro de tipo térmico y otro de tipo mecánico. Los extractos de cannabis se obtuvieron de la siguiente forma. A partir de semillas colectadas se realizó un autocultivo siguiendo las leyes vigentes de nuestro país.
Luego del periodo de floración de las plantas hembras se recolectaron y seleccionaron las flores de los mejores especímenes con base en algunos parámetros agronómicos de calidad, como la talla general, la talla de la copa, del tronco, entre otros. En este punto, cabe recordar que las flores son las que contienen la mayor cantidad de cannabinoides de la planta. Posteriormente, las flores de cannabis se sometieron a un secado hasta tener una humedad adecuada y luego se homogenizaron con molienda y tamizado. Después se realizó la extracción de los cannabinoides por el método clásico de Soxhlet usando los solventes adecuados. Después de la eliminación de los solventes por evaporación, se obtuvo el extracto. A continuación se estableció la cantidad de cannabinoides que había en el extracto por un método cromatográfico. Para nuestro caso, se obtuvo un extracto con mayor concentración de cannabidiol y menos de tetrahidrocannabinol. Parte de estos extractos se llevaron a procesos de encapsulación y otra parte se llevó a los ensayos de actividad analgésica para finalmente comparar los resultados del extracto encapsulado versus el extracto sin encapsular. Para realizar el proceso de encapsulación del extracto, inicialmente se realizó la síntesis de los diferentes polímeros. Se empezó con un polímero de PEG-PCl y posteriormente se realizaron modificaciones con dos copolímeros biocompatibles como son el ácido láurico y el oleico. Posteriormente se prepararon las micelas poliméricas cargadas con el cannabidiol y se determinó la cantidad de cannabidiol que se había encapsulado en estas micelas. Luego se realizó una caracterización del tamaño de la partícula de estas micelas poliméricas cargadas con CBD para verificar que tuvieran un tamaño adecuado, un tamaño pequeño. El hecho de que las micelas poliméricas tengan un tamaño pequeño implica que no van a ser reconocidas por el sistema retículo endotelial, permitiendo que no sean depuradas rápidamente por el riñón. Esto permitirá que el cannabidiol se libere por procesos prolongados. Finalmente, se realizaron estudios de liberación de estas mismas formulaciones con el fin de conocer la cantidad de cannabidiol que se iba liberando a través del tiempo. Antes de evaluar el efecto analgésico, se comprobó que las formulaciones no presentaran toxicidad. Posteriormente, para evaluar el efecto analgésico, se utilizaron 3 modelos preclínicos. Estos modelos simulan algunos de los principales tipos de dolor que analizamos anteriormente, como por ejemplo el dolor de tipo musculoesquelético, midiendo un efecto antiinflamatorio, el dolor de tipo visceral y el dolor de tipo neuropático. Inicialmente evaluamos la actividad analgésica de los extractos de cannabis ricos en cannabidiol sin encapsular y posteriormente evaluamos los extractos encapsulados en 3 diferentes micelas poliméricas para observar cuál era la diferencia en el porcentaje analgésico alcanzado. Obtuvimos un extracto con alto contenido en cannabidiol y menos en tetrahidrocannabinol. Estos resultados eran los esperados, ya que el cannabidiol presenta un mejor perfil de seguridad. Sin embargo, también era necesario tener una baja cantidad de tetrahidrocannabinol, ya que esta sustancia también contribuye al efecto analgésico. Por otro lado, no podemos olvidar el efecto séquito de esta planta, en el cual juegan un papel muy importante otros compuestos que tiene el extracto, como son por ejemplo los terpenos y los flavonoides. En lo que se refiere a la encapsulación de los extractos, se logró una eficiencia de encapsulación entre el 98 y el 100% para las 3 formulaciones utilizadas. En cuanto a los estudios de liberación, las 3 formulaciones mostraron perfiles diferentes, pero se destaca la formulación con inserciones de ácido oleico que mostraron una tasa de liberación constante a través del tiempo, exhibiendo una sola región. Esto permite que la cantidad de cannabidiol que se va liberando a través del tiempo sea más controlada, lo que se vio reflejado con un mejor efecto analgésico, como lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, en los estudios de toxicidad aguda
de las 3 formulaciones, encontramos que ninguna presentó efectos tóxicos con la administración de una sola dosis, mostrando un buen perfil de seguridad y quedando como perspectiva realizar estudios de toxicidad a largo plazo. En cuanto a los resultados de actividad analgésica en el modelo de dolor musculoesquelético, el extracto de cannabidiol encapsulado en PEC-PCL mostró un efecto analgésico más o menos del 40% a las 24 horas después de su administración, comparado con la morfina, que al mismo tiempo ya no había presentado efecto analgésico. El extracto de cannabidiol encapsulado en PEC-PCL, que tenía injertos de ácido láurico, mostró un efecto analgésico del 35% después de las 24 horas y del 20% a las 48 horas después de su administración. Este resultado es bueno en la medida que se logra mantener un efecto analgésico de manera significativa hasta por 2 días. Por su parte, la formulación de PEC-PCL, que tenía injertos de ácido oleico, fue la que presentó mejores resultados de analgesia, concordando con las curvas de liberación. El efecto se fue dando de manera constante a través del tiempo, alcanzando porcentajes de analgesia hasta el 57% después de 96 horas de haber sido administrado. Otros resultados positivos fueron obtenidos con el modelo de dolor de tipo visceral, con las formulaciones de PEC-PCL y PEC-PCL con injertos de ácido láurico, donde se observaron resultados de protección del dolor del 42% y del 28% respectivamente después de las 24 horas de su administración. Con la formulación de PEC-PCL, que tenía injertos de ácido oleico, no se observó efecto analgésico durante el tiempo de estudio, contrariamente a los buenos resultados que se habían observado con el dolor de tipo musculoesquelético. Queda como perspectiva realizar esta evaluación en tiempos diferentes, ya que las curvas de liberación de cannabidiol se muestran a tiempos mayores a las 24 horas. Finalmente, en los ensayos de actividad analgésica para el dolor neuropático, fue la formulación de PEC-PCL con injertos de ácido láurico la que presentó mejores resultados. Con las otras 2 formulaciones no se observó actividad. El mayor logro obtenido en este proceso ha sido descubrir que las 3 micelas poliméricas estudiadas, en mayor o menor medida, mejoraron o aumentaron el efecto analgésico del cannabidiol, principalmente en la formulación que tenía injertos de ácido oleico, sumado a que dicha formulación no fue tóxica en los modelos utilizados. Estos resultados son alentadores, ya que poder tener un control del dolor durante un tiempo prolongado va a ayudar a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes que padecen del dolor crónico. También es importante destacar que el tener una baja concentración libre en el plasma va a reducir la acumulación y por ende su toxicidad. Esto es importante porque abre la posibilidad de seguir investigando estas formulaciones para una administración a largo plazo y quizás en un futuro poder comprobar tanto la efectividad como la seguridad en estudios de fases clínicas. Y en cuanto a un aspecto más procedimental, considero que otro logro importante ha sido poder trabajar en equipo uniendo 3 áreas diferentes del saber. Muchas gracias.